Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 18, el Señor Jesús, a la sombra de la cruz, está dando sus últimas lecciones. Él sabe que pronto va a morir en la cruz, sabe que pronto los discípulos van a ser sometidos a terribles pruebas. Y después de hablarles de la humildad, en el capítulo 18, versículo 1 al 14, ahora quiere hablarles acerca del perdón. Jesús lo hace en una forma tan interesante, lo hace en una forma tan práctica, lo hace de una manera tan sencilla que llama la atención. Llama la atención porque Él se refiere al perdón como algo que tiene que acontecer en el seno de su pueblo, en el seno de su iglesia. Primero plantea que los que son de su reino son como niños, y también dice que los de su reino son pequeños. Pequeños, decíamos, se llama a aquellos miembros de iglesia que no se toman en cuenta, que están allí. Pero él decía, ay de ustedes que me dañen uno de estos pequeños. Más le vale que le aten una piedra de molino al cuello y lo tiren en el fondo del mar, y no que me dañen uno de estos pequeños. Después de hablar de la característica humilde de sus hijos, después de hablar de los perfiles de humildad de su pueblo, entonces pasa a una segunda y maravillosa experiencia. En el capítulo 18, los versículos 15 al 20, nos presenta el Señor Jesús cómo debe trabajar el perdón entre los cristianos, cómo deben tratarse unos a otros y cómo tratar el problema de faltar al hermano. Lo explica en detalle en una forma muy interesante. Los versículos 21 y 22 nos dicen en el capítulo 18 que el perdón debe ser ilimitado. Hay que perdonar siempre. Pero no solo queda allí, sino que el Señor se va más lejos y entonces presenta una parábola de dos deudores, presentando en forma clara que el cristiano perdonado también debe perdonar a los demás. Pero hay un detalle. El problema es que el cristiano carnal no puede perdonar. Y el problema es que el hombre natural que no es del pueblo de Jesús tampoco puede perdonar. De modo que el perdón es para un grupo especial, es para un grupo específico, es para los que son espirituales. De donde el cristiano carnal no sabe ni puede perdonar, y el cristiano espiritual sí sabe y sí perdona porque es una nueva criatura. El desafío hoy es saber cómo eres tú. ¿Eres cristiano espiritual o eres un cristiano carnal? Si eres cristiano carnal, esta mañana descubrirás cosas terribles. Ahora, si eres un cristiano espiritual, entonces tendrás una experiencia maravillosa. No vamos a gastar pólvora con los naturales porque nada tienen que ver con el Señor Jesús. ¿Comenzamos caliente de una vez? ¿Sí? ¿Sin preparación? Entonces vamos a leer un versículo de la Biblia. Está en el libro de Primera de los Corintios. Hay mucho que decir esta mañana, y por suerte que son las 12 y algo, así que podemos terminar a las 4 de la tarde, no se preocupen. Primera de Corintios, capítulo número 2. Hay muchas cosas que decir. Esta mañana vamos a terminar siendo enemigos todos. Ya no quiero ver el morenito ese, es lo que van a decir. Mire, ¿qué es lo que él se cree que me está hablando tan duro? Primera de Corintios, capítulo número 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué cosa? Locura. Y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. No vamos a hablar de los hombres naturales porque no tiene nada que ver con esto, pero sí vamos a hablar de los otros dos grupos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, nuevamente nos presentamos delante del trono de su gracia para agradecerle, Señor, por la decisión de Liselot. Bendiga a esa muchacha, Señor, que siga siendo una líder. Gracias por el coro que nos ha elevado hasta el trono de su gracia. Gracias por cada una de las partes que se han desarrollado en esta mañana. Y ahora gracias por los amigos y amigas que nos acompañan, y gracias por los hermanos y hermanas presentes. Gracias por aquellos que nos siguen a través de la internet en cualquier parte del mundo.
Permita, Señor, que en esta hora sus ángeles se dejen sentir y su espíritu pueda tocar cada corazón presente. Que al recibir su palabra, su espíritu nos hable y nos traiga palabra de vida para la vida eterna. En su mano santa nos entregamos, Señor, pidiendo su bendición y dirección. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Cuando estudiamos el Evangelio según San Mateo, descubrimos, número 1, que Mateo escribe su Evangelio específicamente para los judíos. No está pensando en los gentiles, está escribiendo para los judíos. Número 2, el Evangelio según San Mateo describe claramente más de 60 profecías del Antiguo Testamento y su cumplimiento en la persona de Jesús. San Mateo prepara su material, arregla todo el libro, hace su estructura en una forma simple, sencilla, pero muy profunda. Inclusive, hasta tiene mucho que ver con el asunto de la numerología a partir de las letras que componen el nombre de David. El Evangelio según San Mateo se compone de 3 partes. Una primera parte que tiene que ver con la persona de Jesús, una segunda parte que tiene que ver con su ministerio y una tercera parte que tiene que ver con su sacrificio y su muerte. Precisamente estamos entrando nosotros en la tercera parte del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 21. Y ese versículo 21 nos dice que Cristo entra en la parte final de su ministerio. Y dentro de esa parte final está el capítulo 18, de donde tenemos que sacar las lecciones. Jesús habla de perdonar. Hay que perdonar si tú quieres que el Padre te perdone, pero el perdón solo lo pueden producir los que han nacido de nuevo. El perdón es un resultado de la comunión con Dios. Usted puede decir te perdono, pero posiblemente no entienda el significado de la palabra perdón. De allí la trascendencia y la importancia de descubrir primero si usted es un cristiano espiritual o un cristiano carnal. Si es un cristiano carnal, usted no puede perdonar, pero si es un cristiano espiritual, no puede dejar de perdonar porque usted nació de nuevo. Pastor, ¿qué es lo que usted nos está diciendo? Mire qué cosa linda dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 2, versículo número 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. ¿Cuántos grupos van? El natural y el espiritual. Desgraciadamente hay un tercer grupo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Por qué? Aún sois carnales. Pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Cuántos grupos? 3. ¿De dónde salen los carnales? De los espirituales. De modo que existen en la iglesia cristianos que son carnales. Viven con sus pleitos, con sus rencillas, con sus odios, con sus recelos, con sus cosas. Eso significa entonces que no han nacido de nuevo. Significa que están en problemas. Si usted descubre esta mañana que es un carnal, le ruego, le recomiendo, le pido por favor que trate de resolver eso lo más pronto posible. El Señor Jesús vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Para poder disfrutar de la experiencia del perdón es necesario entender nuestro origen. ¿Entender qué cosa? Nuestro origen. Todo ser humano tiene 2 posibles orígenes. O es nacido de Dios o es nacido del mundo. O tiene su origen en Dios o tiene su origen en el mundo. Y perdonen, pero hoy es el 7º día. Y las cosas tienen que quedar muy claras hoy. Y habrá 2 grupos. Los de la derecha y los de la izquierda. Usted tiene que colocarse en uno de los 2 grupos. Hoy es el día. El apóstol Juan escribe en su evangelio que hay personas que tienen su origen en Dios y hay otros que tienen su origen en el mundo. Posiblemente hoy sea un examen para ti.
Posiblemente hoy sea uno de los días más importantes en tu vida. Posiblemente hoy descubras cosas que no te van a gustar. O posiblemente hoy descubras cosas que te van a hacer muy feliz. Cuando una persona ha nacido de nuevo, tiene nuevos motivos, nuevas intenciones, tiene nuevos propósitos, tiene una nueva meta en la vida, nuevos objetivos. Cuando una persona ha nacido de nuevo, entonces se convierte en una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Hablemos un poco acerca de lo que son nacidos de Dios. San Juan capítulo 8, versículo 47. Vamos a usar mucho la Biblia. Recuerde que el punto de partida es el perdón. ¿Qué es lo que pasa con la vida de una persona que sí sabe perdonar, que sí puede perdonar, que sí perdona? Es una persona nacida de Dios. Los que no han nacido de nuevo no pueden perdonar, no saben perdonar, no están habilitados para perdonar, necesitan nacer de nuevo. San Juan capítulo 8, versículo 47. Dice el verso 47, ¿cómo dice? El que es de Dios, ¿qué cosa? Las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Cuántos grupos hay? Dos, los que son de Dios y los que son del mundo. ¿Cuántos orígenes hay? Dos, los que nacen de Dios y los que nacen del mundo. ¿De quién nació usted? Esto es de vida o muerte. Usted no puede ignorar eso. Usted no puede vivir por vivir. Usted no debe vivir por vivir. ¿Por qué? Aunque usted se llame cristiano, aunque sea muy religioso, si su origen está en el mundo, usted tiene problemas. Necesitamos tener nuestro origen en Dios. San Juan capítulo 1, versículo 13. Mire lo que dice el apóstol, San Juan 1, 13. Dice el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Cuando una persona se ha encontrado con Jesús, cuando una persona camina con Jesús, cuando una persona se entrega a Jesús, cuando una persona es llena del Espíritu del Señor Jesús, la persona es cambiada, transformada y nace de nuevo. Su vida es completamente distinta. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Necesitamos esa experiencia. Necesitamos vivir esto delante de Dios. Es imprescindible vivir esto. Jesús dice que el que no nace de nuevo, ¿qué cosa? No puede entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo usted permite que años van y años vienen y se queda en el mismo lugar? ¿Cómo puede estar tan tranquilo y tan cómodo viviendo la vida que vive sabiendo que no ha nacido de nuevo? ¿Cómo puede arriesgarse a la perdición? ¿Cómo puede arriesgar su salvación sin hacer ningún tipo de esfuerzo para que su vida sea distinta? ¿Cómo se acomoda a lo que todo el mundo hace? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible saberse perdido y fingirse salvado? ¿Cómo es posible? Primera de Juan capítulo 4. Nacidos de Dios, el origen en Dios. Por eso vino Jesús a la tierra, para resolverte ese problema. Tú no tienes que seguir viviendo esa vida cristiana tan miserable, tan pobre, tan flaca, tan coja. Tú puedes vivir la vida cristiana poderosa en Cristo Jesús. Tú puedes ser una herramienta de Dios. Tú puedes estar lleno completamente del Espíritu Santo. Tu vida puede ser gloriosa. A Cristo le costó su sangre preciosa. ¿Cómo te acomodas esa vida tan flaca? Primera de Juan capítulo 4. Dice el apóstol Juan versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Alabado sea el nombre de Dios. Los que son de Dios nos oyen. Los que no son de Dios no nos oyen. Pregúntate este día, ¿de quién soy? ¿De quién soy? ¿Quién es realmente mi dueño? Capítulo 5, versículo 19.
Sabemos que somos ¿de quién? De Dios. ¿Y qué dice ahora? Y el mundo entero está bajo el maligno. Ay, mamacita linda. ¿De quién somos? De Dios. ¿Quién es que está bajo el maligno? El mundo. Nosotros no somos del mundo, nosotros somos de Dios. Y si somos de Dios, entonces reflejamos el carácter de Dios. Y como somos de Dios, somos pasajeros por este mundo. Y como somos de Dios, somos miembros de su familia. Y como somos de Dios, tenemos nuestro nombre registrado en el libro de la vida. Y como somos de Dios, los ángeles nos acompañan. Y como somos de Dios, el Espíritu de nuestro Dios mora en nosotros y nos transforma cada vez más a la semejanza de nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Redentor. Somos de Dios. Capítulo 2, versículo 16, primera de Juan. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Sino del mundo. En San Juan capítulo 18, versículo 37, mire lo que dice el apóstol Juan. San Juan 18, 37. Recuerde que estamos hablando del asunto de perdonar. Y la tesis dice que para poder perdonar tenemos que nacer de nuevo. Y estamos diciendo que los seres humanos tienen uno de dos orígenes. O se originan en Dios o se originan en el mundo. Dice San Juan 18, 37. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. ¿Y qué dice ahora? Todo aquel que es de la verdad, ¿qué cosa? Oye mi voz. Si usted es de la verdad, si usted nació en Dios, si usted está en Dios, esta mañana usted siente en su corazón la pena y el dolor de haberle ofendido. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y si usted no es de Dios, comenzó a molestarse con el predicador y a enojarse, y gloria a Dios. Quiera Dios que se enoje tanto que terminemos peleando. Por lo menos reaccionó. ¿Se han dado cuenta que sermones van y sermones vienen y no hacemos nada? ¿Sí o no? ¿Cuántos millares de sermones no hemos escuchado? No es más sermones que necesitamos. Necesitamos la experiencia con el Espíritu de Dios. Necesitamos un nuevo corazón. Necesitamos nacer de nuevo y comenzar de nuevo la experiencia en Cristo Jesús. Hay personas que tienen su origen en el mundo. San Juan capítulo 8, versículo 23. Veamos la segunda parte para prepararnos para entrar en lo que tenemos que hablar esta mañana. San Juan capítulo 8, versículo 23 dice: y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Quién dijo esas palabras? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Hay gente de arriba y gente de abajo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿De dónde es usted? De arriba, aunque viva abajo. Sí. Dice la palabra de Dios, capítulo 15, versículo 19, San Juan. San Juan 15, 19. Si fuerais del mundo, ¿qué dice? El mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo, ¿qué cosa? Os aborrece. ¿Qué hace el mundo con los hijos de Dios? Los aborrece, no los tolera, no los quiere. Pero ¿puedo hacer una pregunta peligrosa ahora? ¿La puedo hacer? Sí. ¿Se van a molestar? Sí. Aquí sí tienen que molestarse. ¿Verdad que posiblemente muchas personas religiosas se están convirtiendo al mundo en lugar del mundo convertirse en cristianos? ¿Verdad que eso pasa con mucha gente? No estoy diciendo que pasa con usted, no, jamás. Usted no es persona de eso. No, con usted no, nada más llega a su casa y comienza a mirar a ver. Honestamente, ¿verdad que como dice la sierva de Dios, es imperceptible casi la línea en la separación entre lo que son y lo que no son? ¿Sí o no? ¿Y si el Señor viniera entonces? A mí me gusta que dice la Biblia que Cristo viene a la hora que no sabemos. ¿Cuándo viene? A la hora que no pensáis. ¿Y si se le ocurriera venir ahora? Hay muchos que tienen diagramas y esquemas y numeritos y toda la bobería del mundo.
Y me llama la atención porque los discípulos le dicen a Jesús: oye, y no dice que tiene que venir Elías primero. Estaban esperando que viniera Elías. Y le dice Jesucristo, lo mira, me imagino a Jesús mirándole y sonriéndose y decía: ¿cómo que tiene que venir Elías? ¿Elías ya vino? Que ya vino Elías. Sí, Elías era Juan el Bautista. Y entonces, que ustedes le hicieron lo que le dio la gana. Pero ya Elías vino. Ay, nosotros esperando a Elías. Posiblemente a muchos le pase el fenómeno ladrón en la noche, que quieren prepararse cuando los eventos comiencen a ocurrir, pero hay que prepararse antes que comiencen los eventos. El tiempo de prepararse es ahora. El tiempo de arrepentirse es ahora. El tiempo de arreglarte con Dios es hoy. Hoy es que tiene que dejar esa poca vergüenza. Hoy es que tiene que arreglar tus cuentas claras con quien tú le debes. Hoy es que tiene que hacer tu cosa clara, ya tú sabes con quién. Es ahora, es hoy. Hoy es que tiene que poner clara esa cosa rara que ya tú sabes que está planeando hacer esta semana. Es hoy. Que nadie lo sabe, eso es lo que tú crees, que nadie lo sabe. Tú sabes bien lo que estamos hablando. Capítulo 17, versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En estos días hablaba con el hijo mío. Es un grandulón. Y me decía: hablamos mucho. Oye, pa. Digo: dime, mi negro, ¿tú no te has dado cuenta que el mundo está como loco? Digo: no, mi hijo, está loco y medio. Él me dijo que el mundo estaba medio loco. Digo: no, está loco y medio. Y dice: porque tú no te das cuenta que la gente se afana, lucha y pelea por cosas que después que las tiene ya no la valora. Digo: sí, mi hijo. Y no te afanas, tú no te has dado cuenta que la gente pasa la juventud y la vida, lucha que lucha, pelea que pelea, y trabaja que trabaja, hasta que se hacen ricos, y después que se hacen ricos, se hacen aburridos. Digo: sí, mi hijo. Entonces la gente está como loca. La gente como que no valora las cosas que verdaderamente trascienden, que duran para siempre, y en cambio desgastan su vida con las cosas que aquí se van a quedar. Digo: sí, mi hijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora explícame tú a mí, ¿por qué la gente es así? Digo: bueno, si no son cristianos, son naturales. Así que de esta tierra son el que se van a quedar. Y si fueron cristianos, entonces son carnales. Se dejaron comprar por el diablo. Dice: ¿cómo? Digo: sí. ¿Te acuerdas ya en el desierto cuando Satanás le planteó a Jesús comprarlo? ¿Todo esto te voy a dar si postrado me adora? Me dice: sí. Digo: entonces muchos cristianos ya se han hecho carnales y tienen ídolos en este mundo, y aquí se van a quedar con sus ídolos. Oye, pa, no entiendo, explícame mejor. Por ejemplo, ¿a ti te gustan los autos, verdad que sí, Andresito? Claro que me gustan. ¿Te gustaría tener un Bentley? Claro. ¿Te gustaría tener un Lamborghini? Claro. Claro. ¿Te gustaría tener 15 carros de los mejores del mundo? Claro. ¿Cambiaría tú esos carros por tu salvación y la vida eterna? Jamás. Pero la gente sí. Una casa grande, un carro bonito, bendiciones que Dios le puede dar, prefieren apartarse de Dios, separarse de Dios, ser infieles a Dios para tener esas cosas. Y entonces esas cosas se convierten en ídolos. Un ídolo, mi negro, es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. ¿Cómo sabemos que es un ídolo? Bueno, a los ídolos se le dedica tiempo para adorarlo. Analiza, el ser humano promedio, ¿cuántas horas dedica diariamente para adorar a Dios? Es una vergüenza. Y si tú sumas ese tiempo en una semana, es bochornoso. Y si lo sumas en un mes, es lamentable. Y si mira en un año, imagínate, mi negro. Oye, pa, tú tienes razón. Porque uno se parece a lo que uno contempla. Efectivamente, si tú contemplas mucho tu carro, te va a parecer al carro. Lo curioso es que con el tiempo el carro pasa de moda, se pone más viejo, tiene que cambiar un carro más moderno. Entonces, ¿qué pasó con el reflejo que tú tenías antes? O me hago más mundano, papi. ¿Me gustan más las cosas del mundo? Claro. ¿Y dónde está tu tiempo de adoración a Jehová? No, es una adoración mecánica y sin sentido. Efectivamente. ¿Y a cuál cielo tú crees que vas a ir? A ninguno. ¿Están entendiendo la conversación? ¿A quién le dedicas tú más tiempo? Sinceramente, ¿quién es el primero en tu vida? ¿Acerca de quién te gusta hablar? Cuando estás con tus amistades, ¿a quién tú reflejas? ¿Verdad que se entiende un poco mejor la cosa ahora? ¿Necesitamos un cambio en nuestra vida? ¿Sí o no?
¿A quién ven nuestros hijos en nosotros? Cuando estamos solos, ¿de qué hablamos? Yo no vine esta semana a entretenerlos. Vine esta semana a molestarlos, para que por lo menos si usted se pierde, esté consciente que está perdido. Pero si tiene algún interés de salvarse, sepa que tiene que hacer arreglos en su vida. El mensaje de Juan el Bautista fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Jesús fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el mensaje de los apóstoles: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el mensaje de nosotros, igual. Debemos pedir a Dios que nos dé su espíritu para sentir dolor por haber pecado contra nuestro Dios, ¿cierto o falso? Pero a veces ni siquiera dolor nos da haber pecado. Las personas que tienen su origen en el mundo, Primera de Juan capítulo 4, versículo 4 y 5, Primera de Juan 4, 4, 5. Ay, queridos, el tiempo es tarde. Como decía un proverbio japonés, disfruta hoy, es más tarde de lo que crees. Estamos tarde, querido. 1 de Juan 4, 4 y 5. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Ellos son de dónde? Del mundo. ¿Cuántos orígenes hay? Dos. Un origen en Dios y un origen en el mundo. Los que tienen su origen en el mundo piensan en las cosas del mundo, hablan de las cosas del mundo, viven en las cosas del mundo y se quedan en el mundo. Los que tienen su origen en Dios, hablan de Dios, presentan a Dios, viven a Dios, gozan a Dios y entonces reciben la capacidad de perdonar a los que les ofenden. ¿Sí o no? No andan buscando razones para odiar al hermano, andan buscando razones para ayudar al hermano. No andan buscando razones para crear disensión, andan buscando razones para crear la unión. No andan exigiéndole a otro que haga cosas, ellos hacen las cosas. El Señor necesita obreros porque el tiempo se acaba. Las almas se pierden, no solo afuera sino dentro de su propia iglesia. ¿Sí o no? No es tiempo de perder el tiempo, es tiempo de aprovechar las ocasiones que Dios nos da. Todo el que no ha nacido de nuevo es del mundo y por lo tanto no tiene control de su vida. No puede conseguir la salvación por sí mismo, no puede llegar a la luz, no puede practicar la verdad, no puede alcanzar la vida. Porque el hombre no se puede salvar a sí mismo, necesita venir a su Redentor, que es Cristo el Señor. Es Jesús que nos cambia y nos transforma, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es Jesús que rompe las cadenas del hogar, es Jesús que liberta y libera a nuestros hijos, es Jesús que espanta a los demonios de nuestra casa, es Jesús que nos hace perdonar a los que nos ofenden, es Jesús que hace la transformación en nuestra vida. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan 5, 20, ¿cómo dice? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué cosa? Entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Y qué dice ahora? Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es, ¿qué cosa? El verdadero Dios. ¿Y qué más? Y la vida eterna. El sentido de la vida depende del origen. El hombre del mundo experimenta todos los antecedentes de la muerte. Vamos a hacer un breve análisis ahora de qué pasa con los que tienen su origen en el mundo y qué pasa con los que tienen su origen en Dios. Veamos primero los que tienen su origen en el mundo. ¿Cómo son? ¿Cómo se desarrolla su vida? ¿Hacia dónde se están encaminando? Número 1, el sentido de la vida depende del origen. El hombre del mundo experimenta todos los antecedentes de la muerte. Número 1, tinieblas intelectuales y espirituales. ¿Tinieblas cómo? Intelectuales y espirituales. ¿Hacia dónde está caminando? Hacia la muerte. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia la muerte. Oye y no entiende. Ve y no descubre. Está encaminado hacia la muerte. Número 2,
desequilibrios emocionales, creadores de angustias y de aflicciones. Número 3, desadaptaciones y conflictos sociales, productores de sufrimiento. Se está destruyendo, su meta es la muerte y la destrucción, su origen está en el mundo. ¿Cambia el mundo cada día, sí o no? ¿Sí o no? Cambia el mundo. ¿Es Cristo el mismo ayer, hoy, siempre? Cuando una persona está centrada su vida en el mundo, su guía, su poder, su seguridad y su sabiduría dependen del mundo. Y como el mundo cambia, pierde la guía, pierde el poder, pierde la seguridad y pierde la sabiduría. Una persona puede ser rica hoy y mañana amanece completamente quebrado, ¿sí o no? Si su centro es el mundo, entonces lo que le queda es la muerte. Pero cuando una persona tiene como centro a Jesús y el mundo cambia, la persona se mantiene firme porque Cristo jamás cambia. Al contrario, cuando la crisis viene es cuando Él manifiesta más su poder, ¿sí o no? Número 4, una persona que tiene su origen en el mundo tiene un estilo de conocimiento y sabiduría que se mueve en un círculo vicioso. Se origina en el mundo y solo el mundo lo escucha. Solo tiene su vida en el mundo. Este año compra el carro nuevo y ¿viste lo que me compré? Pero el año que viene, ¿qué tiene que hacer? Cambiarla, o si no se queda atrás, ¿o no? Es una competencia loca, y una competencia loca, ¿qué es esto? Es víctima del espejo social. Su origen es el mundo, su fin es la muerte. No tiene salida, es el mismo círculo vicioso. El mismo círculo vicioso. Había un hombre de la República Dominicana, perdonen los dominicanos, yo he ido a ese país algunas veces, un colega, y él lo que quería era vivir mujeres. Él quería tener una colección de mujeres. Y se propuso tener mujeres de todos los países de América para abajo. Y nada más llegó hasta Brasil. En Brasil consiguió una que le regaló el SIDA. Ahí se acabó la colección. ¿Dónde tenía el origen ese señor? En el mundo. ¿Dónde quedó? En el mundo. Ya está muerto y enterrado. ¿Entienden lo que quiero decir? Es crudo, pero es la verdad. Cambiemos esto, esa página es muy fea. Vamos a la página bonita ahora. Los que tienen un nuevo nacimiento, los que tienen su origen en Dios, los que han comenzado de nuevo la experiencia con el Señor. Número 1, este nuevo nacimiento hace que el ser humano crea, conozca y viva la verdad y la luz de Cristo Jesús. ¿Sí o no? Si era un borrachón, ya no bebe más. Si era un mujeriego, ahora se queda con su esposa. Si era un libertino, ahora es una persona honrada. Si maltrataba a lo suyo, ya no lo hace más. Porque ahora Él es templo del Espíritu Santo. He visto muchos milagros y maravillas en mi vida de hogares cambiados cuando el Señor llega y la familia tiene un nuevo origen. He visto muchos jóvenes cambiados y transformados al encontrarse con Cristo Jesús. Número 2, logra que practique la verdad, haga la voluntad de Dios, obedezca sus mandamientos y tenga un sentido misional para la vida. Es decir, la persona no solo recibe la revelación de Dios a través de Jesús, la persona no solo recibe el testimonio de los cristianos a través de su palabra y de su vida personal, sino que la persona recibe todo aquello y entonces se envuelve, se involucra, se hace socio con Dios, se hace colaborador con Dios para buscar a aquellos que todavía no le conocen, y ellos le cuentan su testimonio y los traen a los pies de nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Ahora su vida tiene un sentido y dirección. Ahora su vida tiene una misión. Cuando he tenido que viajar por tantos lugares, he vivido tantas experiencias que veo que entonces mi vida tiene sentido, porque veo a otros también encaminándose a la patria nueva, a la nueva Jerusalén. Vidas cambiadas, corazones cambiados, personas transformadas son el resultado del poder de Dios en tu vida. Y cuando vives esa experiencia, entonces tu vida tiene sentido. Reciben la vida y la salvación. Pueden entrar en el reino de Dios porque han nacido de nuevo.
El nuevo nacimiento no es una teoría, es un principio. No es un principio para anunciar y enseñar, es un principio para vivir. Cuando la gente te conoce y tú has nacido de nuevo, la gente sabe que tú naciste de nuevo, ¿sí o no? Y cuando la gente te conoce y tú no has nacido de nuevo, la gente sabe que tú no has nacido de nuevo. Hoy es el día de comenzar ese trabajo. Necesitamos nacer de nuevo. Y entonces tiene sentido Romanos capítulo 6, cuando el apóstol Pablo explica nuestro antes y nuestro después. Romanos capítulo 6, versículo 16. Dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Y qué dice ahora? Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Te libertó el Señor del pecado? Entonces, ¿cómo corre otra vez a ese pecado? ¿Te sacó el Señor de ese lugar? Entonces, ¿cómo corre de nuevo para ese lugar? La capacidad para perdonar la da el Señor. Dice el apóstol Pablo: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Necesitamos vivir esa experiencia? ¿Sí o no, hermanos queridos? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Nos están contemplando nuestros hijos? ¿Sí o no? ¿Qué le estamos mostrando a nuestros hijos? Mi esposa tuvo 3 hijos conmigo. Y yo siempre le pregunto: Esther, hay que saber siempre qué están mirando en nosotros. O sea, le voy a dar un consejo, queridos, a todos. No se crean que las cosas son por sentado. Déjense de tontería. Revisen siempre. Siéntense y pregúntenle. ¿Me están entendiendo? Pregúntenle siempre. Que están bien. Ningún bien, pregúntenle. Esté claro qué están pasando con ellos, qué están mirando. En estos días me dice la negrita, la más chiquita de casa: toda la vida tenemos 20 años haciendo el culto de la mañana, leyendo un solo matinal. Y un día de esta semana pasada me protestó. Los otros nunca me protestaron, esta me protestó. Oye, papi, me dice, digo, dime, mi negra, desde que yo nací estoy mirando que tú nada más lees este matinal. Le digo: sí, mira qué bien. ¿Y por qué tú crees que yo nada más leo ese matinal? No sé, parece que a ti te gusta. Entonces le digo: bueno, sí, me gusta. Entonces le dije: déjame hacerte una pregunta, mi negrita linda. Dime, tienes 12 años. Dime algo que ocurra en tu vida que no sea por la gracia de Dios. Y duró un rato pensando. Y entonces se ríe y me dice: nada, papi, todo es por la gracia de Dios. Digo: cuando descubra otra cosa, te cambio el matinal. El matinal es viejísimo. Se llama La maravillosa gracia de Dios. Lo hemos leído como por 20 años. Y el año que viene, a que no me dicen cuál es el matinal que voy a leer. La maravillosa gracia de Dios. ¿Usted es un pecador? Yo también. Y si estoy aquí, ha sido por la maravillosa gracia de Dios. ¿Le gustaría a usted hoy poner su vida y su corazón en las manos de Dios para que su maravillosa gracia lo cambie a usted? En ningún momento yo he dicho: tú tienes que hacer, tú tienes que hacer, tú tienes que hacer. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que usted tiene 2 orígenes: o en Dios o en el mundo. Mi pregunta, porque esto es una democracia: ¿cuántos quisieran tener su origen en el mundo
para que se lo lleve el diablo y terminen perdidos. Una democracia. El mundo es una democracia, ¿o no? Es una democracia. Usted tiene que tomar una decisión, ¿o no? Cuando mi mamá estaba enferma y estaba muriendo, ustedes se ríen, pero es verdad esto. Le digo, mamá, ¿tú aceptas a Cristo como tu Salvador? Me mira y se sonríe y me dice que sí. Y yo empecé a llorar. 17 años y 6 meses preguntándole y él diciendo que no. Y ahora me dice que sí. Tantos años esperando. ¿Cuántos años? 17. Y usted tiene 6 meses y ya se está cansando. Y entonces le digo, mamá, ¿tú me entiendes la pregunta? Y me mira y se sonríe, dice que sí. Digo, mamá, es a Jesucristo que yo estoy diciendo. Sí. Pero déjame cambiarte la pregunta, a ver si tú me estás entendiendo. Mamá, ¿tú quieres aceptar al diablo como tu Salvador? No, a ese no. Digo, ahora veo que sí me entiende. Y empecé a llorar. Esperando 17 años y 6 meses. ¿Sabes lo que me dijo? Dice, y dale gracias a Dios por 2 cosas. Digo, ¿cuáles? Primero, que me enfermé. Porque yo no estaba pensando en entregarme al Señor. Es más, te voy a ser sincera, me dice. Yo nunca me hubiera entregado a Dios si no me enfermo. Digo, alabado sea el Señor. Dice, ¿por qué? Porque Él me dijo que tú tenías el corazón muy duro y solo con dolor tú te podías rendir. ¿Y sabes lo que le dije, mamá? ¿Qué le dijiste? Que te metiera mucho dolor. Y yo no quería que tú te me perdieras. Dice, pues dale gracias a Dios. Y la segunda, tengo todos estos años mirándote, buscando una razón, alguna razón, una causa para yo no entregarme. Y he visto tu empeño, tu entrega, tu interés. Primero me daba rabia, llegué casi a odiarte. Y al ver de ese afán tuyo de buscar a Dios y hacer las cosas de Dios, eso me comenzó a llamar la atención. Pero ¿cómo que mi hijo más pequeño, el último bebé que yo tuve, puede tener tanto afán por Dios y yo no? ¿Qué es lo que me está pasando a mí? Y entonces descubrí que tenía que arreglar mis cosas. ¿Usted no ha descubierto que tiene que arreglar sus cosas con Dios? ¿Le hace falta un poco de dolor? ¿Usted va a decir que sí? No sea bobo, agárrelo ahora. O sea, yo digo, es ser poco inteligente querer dolor y que para hacer lo que se puede hacer en tiempo de paz. Yo mejor lo hago ahora o no. Mi hermana en casa, una gordita que iba primero que yo, era muy brava, muy valiente. Y entonces mamá ponía las reglas. Y ella, como era tan valiente, ella rompía las reglas. Y venían pam, 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 y le daban su pela. Y entonces me decía a mí, tú eres un cobarde. Digo, cobarde, tú eres gorda y pues te pueden dar tu golpe y no te lo sientes. Pero yo soy flaco, a mí me van a dar en los huesos, a mí me va a doler más. Y yo no quiero sufrir para entregarme al Señor. ¿Cuánto quisieran nacer de Dios y tener su origen en Dios? Terminemos esto, San Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Solo cuando hemos nacido de nuevo somos capaces de perdonar como Jesús espera. San Juan 3, 5, 6. Dice el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿qué cosa? No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿De quién tú naciste? Cuando viniste de tus padres, viniste de la carne. Pero cuando conociste a Jesús, naciste del Espíritu. Cuando viniste de Adán, dice 1 Corintios 15, 22, en Adán todos mueren. Pero también dice, mas en Cristo todos serán vivificados. Cuando naciste de Adán, naciste de abajo. Cuando naces de Cristo, naces de arriba. Cuando viniste de atrás de tus padres, viniste de la carne. Ahora que estás en Cristo, vienes del Espíritu. Y el apóstol Pablo dice en Romanos, capítulo número 8, y con esto quiero terminar, Romanos 8. Pablo hace un contraste claro entre la carne y el Espíritu. Aquellos que tienen su origen, según Juan, en Cristo y los que tienen su origen en el mundo. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, ¿qué cosa? Ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme
¿Qué cosa no hay para esos? Ninguna condenación. Ninguna condenación. Es hermoso cuando uno se encuentra con el diablo y el diablo ve que uno ha nacido de nuevo. Es hermoso ver cómo los demonios te dicen las cosas, porque ellos saben lo que está pasando con tu vida. Si has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué dice ahora? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? Sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas de ¿quién? ¿A cuánto les gustaría aprender a vivir en el Espíritu? Aprender a estar en el Espíritu, aprender a caminar en el Espíritu. ¿A cuánto les gustaría eso? Eso es lo que Pablo está diciendo. Eso es lo que Pablo experimentó. Cuando uno aprende a caminar en el Espíritu, cuando uno aprende a vivir en el Espíritu, entonces las cosas de la carne comienzan a hacerles raras y extrañas. Ahora su mayor empeño, su mayor interés está hacia arriba, no hacia abajo. Ahora su lenguaje cambia, sus pensamientos cambian. ¿Por qué? Porque la persona es fortalecida con poder en el hombre interior por el Espíritu. Dice el libro de Efesios capítulo 3, versículo 16-17. Una vida cambiada, una vida nueva, una vida diferente. Cuando la persona abre la boca, los demás escuchan no palabra humana de humana sabiduría, sino la gracia y la bendición del Espíritu de Dios. ¿No prometió Jesús que el Espíritu hablaría a través de nosotros? ¿Sí o no? La persona tiene una nueva vislumbre de la vida. Los problemas y las dificultades se ven en una perspectiva correcta y apropiada. Cuando la persona abre la boca, sale de su boca palabra de vida para vida eterna. Ahora el Espíritu reposa en ese corazón y los demás perciben, entienden y comprenden que verdaderamente hay un camino claro por donde deben transitar. Y es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Se imagina que todos vivamos en el Espíritu? Que sentemos a nuestros hijos, hablemos con ellos y los muchachitos entiendan. Que lleguen a confiar tanto en nosotros que no haya necesidad de discusión. Que su confianza sea tal en nosotros que nos dicen, papi o mami, quiero hacer esto. Y uno sabe que no le conviene, pero uno no tiene una forma de explicarla. Y uno solo le dice, mi negro o mi negra, no te conviene ese camino. Y ellos tranquilamente dicen, pues no voy, aunque no exigen una explicación. Cuando usted aprende a vivir en el Espíritu, sus hijos lo saben y lo ven. Cuando usted aprende a vivir en el Espíritu, sus amigos y hermanos lo saben y lo ven. Cuando usted aprende a vivir en el Espíritu, confían en usted. Por eso usted está comprometido con el Espíritu para serle más fiel cada día. La gente vive desorientada, ¿o no? ¿Sí o no? La gente se siente defraudada. La gente necesita sentirse en ambiente. Entonces usted necesita nacer de nuevo. Usted necesita vivir en el Espíritu. Sus hijos necesitan que usted viva en el Espíritu. Su esposa lo necesita, su esposo lo necesita, sus amigos lo necesitan, la iglesia lo necesita, Dios lo necesita. Hasta que no aprendamos a vivir en el Espíritu, estaremos viviendo a la lotería. Si sale o no sale, si pega o no pega. ¿Cómo es posible que las cosas de Dios estén haciendo como lotería? ¿No hay un Espíritu Santo que dirige a la iglesia de Dios? Entonces aprendamos a vivir en el Espíritu. Y yo le hago una pregunta. ¿Debíamos tener esta semana sí o no? ¿Sí o no? Mi pregunta, con eso quiero terminar. ¿Le gustaría a usted ser el instrumento del Espíritu para la gloria de Dios? Aunque tenga que renunciar a usted mismo, aunque tenga que romper su agenda personal. Yo tenía mi propia agenda cuando era un adolescente. ¿Se la cuento? ¿A usted le gustan los chismes? ¿Le cuento un chismecito para terminar? Yo quería ser un médico, ser rico, famoso no me interesaba, pero de lo cual sí quería ganar mucho dinero. Pero mire para qué, yo quería una casa grande, con 12 habitaciones y 14 baños. No, eran 15 habitaciones, sí, porque eran 12 para mis hijos, no, eran 14. 14. Era una casa grande, 12 habitaciones, una para cada hijo. Yo quería tener 12 hijos, las 12 tribus de...
una habitación para cada baño, entonces un cuarto aparte, que sería el número 13, y el cuarto número 14, que era de doña Esther, grandote, casi como un apartamento, para que ella viviera cómoda. Entonces íbamos a tener afuera de la casa otra casa para varias mujeres que vivieran en la casa, para que ayudaran a mi esposa con 12 muchachos, porque 12 muchachos son 12 muchachos. Una mesa grande en un salón en el centro de la casa para yo comer con todos mis muchachos. Y retirarme a los 40 años. Dedicarme a mi esposa y mis 12 muchachos. Cosa rica. ¿Se imagina uno con 12 muchachos en una casa? ¡Qué revolú! Esa corredera, todo eso. Yo siempre soñaba con esa bulla, 12 muchachos corriendo en una casa. Y mi esposa tranquila, atendiendo un poco, pero con un reguero de gente que la ayudara. Eso no es mis sueños. El Señor un día me dijo: amigo, esa agenda no va. Me la cortó. De los 12 nada más me dejaron una cuarta parte, me dieron 3. De asistentes y ayudantes para la casa, mi esposa solita conmigo. Pero doy gloria a Dios que en estos años que he caminado con Él hay cientos y cientos de personas. Algunos ya murieron, pero están sellados para vivir en la patria nueva. Y un día cuando lleguemos al cielo, yo voy a reclamar a todos mis muchachos. Dámelo de quien sea, Señor, pero yo no me soporto la vida sin tener muchos hijos. Entonces vamos a decir: mira, te vamos a dar este Conani aquí. ¿Se acuerdan de Conani? Terminemos esto y vámonos de aquí. Dice el apóstol Pablo, versículo 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué cosa? No es de Él. ¿Le gustaría a usted, por la gracia de Dios, darle la bienvenida al Espíritu Santo a su vida en esta mañana? ¿Cuánto le gustaría? ¿Creen ustedes que necesitamos la unción del Espíritu de Dios? ¿Necesitamos nacer de nuevo? Oigan, me permiten una pregunta difícil para terminar. Es dolorosa, pero voy a ver cuán sinceros son. ¿Verdad que podemos ser muy religiosos sin haber nacido de nuevo? Mi pregunta es esta, es triste y dolorosa. Señor, por favor, esa es muy difícil. ¿Le gustaría vivir la experiencia del nuevo nacimiento? ¿Le gustaría nacer de nuevo? Que el Señor lo convierta en una nueva persona. Se pone en pie conmigo pidiéndoselo a Dios. Si nosotros le permitimos al Espíritu Santo que nos cambie y nos transforme, si nosotros somos llenos de su Espíritu y nacemos de nuevo, van a ocurrir cosas increíbles en medio de la iglesia. La gente vendrá a conocernos porque la gente se siente morir por la ausencia del Espíritu en su vida. Llegaremos a los lugares y el Espíritu tocará las vidas y los corazones. No hablaremos nosotros, sino que el Espíritu hablará a través de nosotros. Lo interesante es que cuando usted abra la boca, le dirá los problemas y las dificultades que la gente tiene, y la gente pensará que alguien se lo contó a usted. ¿Cierto o falso? Porque el Espíritu conoce los corazones y conoce las necesidades. No dudo que en esta semana algunos se preguntaran: ¿y quién le contó al pastor? A mí nadie me ha contado nada, pero el Espíritu sí ha estado hablando en el corazón suyo. Hay un grupo de personas que quiero dejar en buenas manos. Para mí son personas traídas por el Espíritu. Todos son traídos por el Espíritu, pero hay un grupo muy especial de personas que pienso que si hoy en la mañana han dejado sus casas, sus hogares, su familia, su trabajo, nadie más que el Espíritu los ha traído. ¿Cuántas personas presentes no son miembros de nuestra iglesia? ¿Pueden levantar la mano, por favor? No son miembros de nuestra iglesia. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quiénes ustedes creen trajeron a esas personas? ¿Quiénes las trajeron? ¿Quién ustedes creen que la trajo? ¿Y usó a alguno de ustedes para traerlos, sí o no? ¿Podemos orar por ellos esta mañana? ¿Me permite el pastor orar por esa gente? Por favor, ¿quisieran ustedes que oráramos por ustedes esta mañana? Algunos tal vez les dé vergüenza, pero lo que no les dé vergüenza, por favor, vengan conmigo al frente, vamos a orar esta mañana por esos amigos y amigas que no son miembros de nuestra iglesia.
Adelante, por favor. Hace algunas semanas atrás estábamos en un lugar bien lejos, en un país muy lejano, y me llenaba de gozo al ver la cantidad de jóvenes y jovencitas que pasaban al frente para dar su vida a Cristo Jesús. Hace algunos años, al ver a esta dama subir, me recuerdo una señora en Hidalgo que comenzó a visitar la iglesia, a venir a las campañas. Tenía 92 años. Y me llenó de gozo un día que se me acercó y me preguntó: pastor, ¿cuándo me van a bautizar? Y yo me sorprendí, porque, bueno, era una persona muy comprometida en su religión. Y le dije, bueno, el fin de mes tenemos el bautismo. Dice, pues póngame en esa lista. Le dije, pero yo tengo que ir a visitarla, a hablar con usted en su casa. Dice, ¿cómo no? Fui a la casa de la señora y hablamos. Cuando los hijos se enteraron que ella estaba tomando esa decisión, se armó un corredero y ella se plantó. Y dijo, un momento, yo conocí la palabra de Dios y el Santo Evangelio. Yo tomé mi decisión de entregarme al Señor. De manera que yo me mantengo firme. Para bautizarla, tuvimos que bajarla con mucho cuidado al bautisterio. Y entonces le pusimos una silla en el bautisterio. La sentamos en el agua y es el bautismo más lindo que he hecho en mi vida. Le dije, agárrese de aquí, abajo del agua, y agárrese de acá. Usted nada más tiene que dejarse llevar. Me puse en su espalda y suavemente le llevé la cabeza hacia atrás, la sumergí y la levanté. Cuando eso ocurrió, una multitud de gente se levantó en la iglesia. Eran sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos y sus chornos. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Se atreven esta mañana, por favor, conmigo a orar por estas personas? ¿Podría pasar, pastor, conmigo, por favor? Yo voy a orar por ellos y voy a permitir al pastor que ore por cada uno de ustedes. Una cosa les voy a rogar: no descuiden a estas personas. Visítenlos, llámenlos, atiéndanlos. Por favor, háganse de cuenta que hoy decidieron entrar al cielo, pero necesitan un compañero que los pueda guiar. ¿Oramos? Padre eterno, en esta hora hemos escuchado tu voz, sentimos tu presencia, agradecemos el mensaje que nos has traído esta mañana. Gracias. Permite, Señor, que no haya caído en el vacío, sino que todos nosotros podamos tomar la decisión de ser nacidos del Espíritu. Amén, Señor. Ayúdanos a andar en el Espíritu. Sí, Señor. Permite, Señor, que el Espíritu Santo haga un trabajo transformador en nuestro corazón. Sí, Señor. Que tú te glorifiques en medio de tu pueblo en este día. Sí, Señor. Señor, que al salir de este lugar salgamos cambiados, transformados, sellados, Sí, Señor. salvados por tu gracia. Sí, Señor. Padre, tú conoces nuestros corazones. Sí, Padre Tú sabes Santo. los cambios que deben realizarse en nosotros. Sí, Señor. En este mismo momento, Padre de amor, quema la escoria de pecado que hay en Sí, nosotros. Señor Jesús. Ayúdanos a ser santos como tú eres santo. Sí, Señor. Ayúdanos a vivir en una atmósfera que podamos ser una bendición para los demás. Sí, Señor. Quita de nosotros cualquier vestigio de mal, Sí, Señor. rencor, envidia, vanagloria, Sí, orgullo. Señor. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, a perdonar, Sí, Señor. a ser cristianos genuinos. Sí, Jesús. Este es un momento muy solemne en nuestra experiencia. Sí, sí. Queremos salvarnos, Señor. Sí, Señor. Queremos estar contigo. Sí, Jesús. Sabemos que por nosotros mismos no vamos a vencer, Sí, sí. pero tú has prometido darnos la victoria. Sí, Padre Santo. Jesús arriesgó el cielo para que seamos victoriosos. Sí, Señor. Y su victoria es nuestra victoria. Amén, No Jesús. tenemos ninguna excusa para perdernos. Oh, Señor. El cielo ha hecho toda la provisión necesaria para que hagamos no solamente planes, sino para que echemos mano de la vida eterna.
Ay, Jesús. Señor, bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje esta mañana. Bendíganos, oh Dios. No solo los que estamos aquí, otros que lo están escuchando a través de la radio, Sí, a sí. través del internet. Señor, sabemos que vienes pronto. Ay, sí. Este mundo está terminando. Sí, Jesús. Hoy es el momento de tomar la decisión para la vida eterna. Amén, Señor. Queremos renacer en tu palabra, Sí, renacer en Cristo Jesús, nacer del agua y del Espíritu y tener una experiencia que hoy por hoy, antes